la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, Presidenta. Una buena tarde para usted, para los colegas asambleístas y también para quienes nos acompañan en la parte superior. Voy a tratar básicamente dos temas que me interesan y para los cuales también tendré sugerencias de reforma, tanto para la Presidenta de la Comisión de Justicia como para sus miembros. Tiene que ver los temas con el aborto por violación y también la tipificación del femicidio. Creo que es importante primero empezar con algunos datos que nos pongan precisamente en contexto. Según la Fundación Desafío, en Ecuador cada año se registran alrededor de 2.700 casos de niñas menores de 14 años con embarazos. Eso significa que en nuestro país cada 4 horas una niña se convierte en víctima de violación. Violencia al ser agredidas sexualmente, violencia también al ser forzadas a llevar un embarazo que pone en riesgo su vida y también es violencia al ser obligadas a tener y a ser madres, para lo cual no están listas, son niñas, no madres. Una situación que asusta aún más si reconocemos que en el 80% de este tipo de casos el violador suele ser parte de la familia. Por esta triple violencia y vulneración, el 40% de niñas abusadas no dan a conocer a ningún caso ni a ninguna persona aquello que les está ocurriendo. Y es que es tan grande el tabú que al 28% de las víctimas que contaron su historia no les creyeron y al 16% les pidieron explícitamente callar, que no digan absolutamente nada de lo que les estaba ocurriendo. El resultado, solo una tercera parte del total de niñas abusadas fueron atendidas, pero sin conocer una solución definitiva. Este hecho no solo que las revictimiza, sino que las exponemos también a todas las mujeres sobrevivientes de una violación y a sus hijos también a problemas graves de tipo genético. Ya lo dijo aquí, en este espacio, cuando fue recibido en Comisión General, el genetista César Pazimiño, y cito textualmente, comillas, en estos casos de violación, al forzar a niñas y mujeres a una maternidad, también las forzamos a responsabilizarse de niños con problemas malformativos y enfermedades genéticas. Estos embarazos, según dijo Pazimiño, que son no deseados, vulneran no solamente su salud mental, sino también su salud física y emocional. Cierro comillas. En el caso de las niñas que son víctimas de parientes cercanos, esta vulneración también se duplica el riesgo de que se unan genes alterados y provoquen graves malformaciones y también enfermedades. Un riesgo que podría llegar hasta el 100% de los casos, según algunos estudios científicos. Por esta y otras razones, el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, tratos crueles y degradantes, en su informe presentado en el año 2016, reconoció que prohibir el aborto en casos de violación constituye tortura y malos tratos en contra de las mujeres. Torturas y malos tratos para nuestras niñas. Según el INEC, de 2007 a 2017, es decir, en 10 años, hubo un incremento del 43% de casos de niñas que fueron obligadas a parir. Pasamos de 1.570 casos a 2.247 casos de niñas obligadas a ser madres en tan solo 10 años, de 2007 a 2017. Además, en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron violadas, es decir, 100 violaciones por día que ocurrieron en nuestro país. Para llegar a conclusiones, considero importante que estos datos sean leídos también en el contexto internacional. Ahora el 60% de la población mundial vive en países en donde el aborto es ya permitido. La discusión sobre el aborto en casos de violación estaría rezagada únicamente en ciertos países de América Latina, África y el Medio Oriente. Entonces, este debate no es nuevo. Ya existe legislación al respecto. En México, por ejemplo, se establece que cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de una violación, se detendrá el embarazo hasta la semana 12, 2 semanas menos que en España y Uruguay.
y al igual que en Colombia, el requisito consiste únicamente en la copia de la denuncia por violación interpuesta ante autoridad competente. Bolivia incluso especifica en su Código Penal al aborto en casos de violación como impune. El problema en el Ecuador es que el Estado no nos garantiza a nosotras, las mujeres, una vida libre de violencia. Las víctimas de femicidio aumentan día a día en nuestro país. Los casos, por ejemplo, de Verónica Ocaña, de Marta o de Diana, son ejemplos claros de que esto está ocurriendo. Y no son parte de las estadísticas como de forma indolente e irresponsable lo quiso hacer ver el propio jefe de Estado, que es la primera persona llamada y obligada a protegernos y defendernos. Desde 2014, cuando se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal el femicidio, se han registrado más de 333 muertes de mujeres, pasando de 22 en 2014 hasta la cifra de 88 registradas en 2018. La impunidad es el mayor escollo por el que atravesamos nosotras las mujeres en este país. Solo el 20% acude a la justicia, menos del 50% denuncia su caso. De las que sí denunciaron, solamente un 5% reciben sentencia. Y escuchen bien, menos del 1% de estas mujeres tienen una sentencia a su favor. La justicia está todavía en manos de los violadores, de los victimarios y en contra de las víctimas. Por esta razón presenté un proyecto de reforma que incorpora la responsabilidad estatal del femicidio. ¿Para qué? El servidor público que retarde, entorpezca maliciosamente, actúe con manifiesta negligencia u omisión, niegue el cumplimiento de sanciones, dejando en la indefensión a las víctimas de femicidio, se le imponga una sanción de destitución, llegando hasta una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años y en caso de existir dolo, que la pena pueda ser de 3 a 5 años. Además, la reforma que propuse incluye dentro de las circunstancias agravantes del femicidio la sugerencia de considerar al máximo de 40 años cuando el femicidio sea resultado de una reiterada violencia en contra de la víctima. Y es que somos conscientes que en el 100% de los casos este tipo de muertes son resultados de procesos reiterativos de violencia. Soy consciente de que la solución no solo está en endurecer las penas en determinados casos, sino en acabar con los procesos de impunidad y, sobre todo, agilitar la protección a la víctima. Por ello, a continuación del segundo inciso del artículo 421, que tiene que ver con la denuncia, sugiero se incorpore. En caso de delitos cometidos en contra de las mujeres, con la recepción de la denuncia, se dicten medidas de protección inmediatas dentro de las 24 horas y que la policía escolte a las víctimas a su domicilio, asegurando la salida del agresor. En el caso de que su vida esté en inminente riesgo, sea trasladada a un domicilio, el de ella, o de no tenerlo, sea trasladada y llevada hasta una casa de acogida. Además, se colocará de inmediato el dispositivo de vigilancia electrónica al agresor para garantizar de esta manera la protección de las víctimas sobrevivientes de violencia y se ordenará su rastreo bajo los sistemas de vigilancia que posee la Policía Nacional. Para finalizar, señora presidenta, colegas asambleístas, hoy aquí todos nuestros esfuerzos están centrados y enfocados en evitar la tortura de niñas y también de mujeres, en bajar la tasa de mortalidad relacionada con abortos clandestinos, que según el Ministerio de Salud es del 15,6%, en reducir el número de femicidios y sobre todo en acabar con un sistema de impunidad que nos consume a todas, ni una menos. Gracias, presidenta. Gracias.